Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura para San Valentín. Para hacer la figura de corazón utilizamos 43 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Hacemos un poco de presión de la siguiente manera y modelamos la forma de un corazón. Así debe quedar al final. Ahora lo dejamos secar a un lado. Para hacer la cabeza utilizamos 58 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Hacemos un poco de presión en este lugar para marcar el área de los ojos. Luego modelamos el área del hocico. Con una herramienta redonda marcamos con mayor claridad el área de los ojos. Tomamos una herramienta redonda pequeña y marcamos el área de cada ojo. Dejamos secar esta pieza sobre maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo utilizamos 60 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza de la siguiente manera. Tomamos un palo de madera humedecido con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos la pieza de la siguiente manera. Con un papel limpiamos la parte inferior del palo de madera para que no esté pegajoso. Hacemos un orificio en esta base de tecnopor y colocamos la pieza en este lugar. Estiramos un poco de pasta de goma de color blanco para poder cubrir el abdomen. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza blanca. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar al final. Para hacer cada pata trasera utilizamos 7 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Modelamos de la siguiente manera. Así debe quedar al final. Con un bisturí cortamos el extremo de la pata. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma blanca y formamos una media esfera. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata trasera. Aplicamos pegamento en cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Si el palito de madera está muy largo podemos recortarlo con un alicate. Marcamos el lugar donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Estiramos un poco de pasta de goma blanca y cortamos de la siguiente manera para cubrir parte de la cara del perrito. Debemos probar si encaja bien. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta de corte marcamos la boca. Para hacer cada oreja tomamos una pequeña bola de pasta de goma y le damos forma triangular. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y la colocamos en su lugar.
Para el interior de cada oreja tomamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca y la aplanamos dándole forma triangular. Luego colocamos la pieza en este lugar. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los detalles que van sobre los ojos. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la lengua. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos utilizando dos pequeñas bolitas de color negro. Para resaltar el borde de la boca y la lengua utilizamos una tira delgada de color negro. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Para darle brillo a los ojos colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco en cada uno. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos dos piezas ovaladas para darle color a las mejillas. Insertamos un mondadientes con pegamento a la altura del pecho. Luego recortamos con un alicate. Marcamos el lugar donde irá ubicado el corazón y hacemos un orificio con otro mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos el corazón en este lugar. Para hacer cada pata delantera utilizamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y le damos forma a la pata. El extremo que irá pegado al cuerpo lo aplanamos ligeramente. Con un bisturí cortamos el extremo de la pata. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y formamos una media esfera. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Marcamos los dedos con una herramienta de corte. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata delantera. Aplicamos pegamento en cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares. Para hacer la cola utilizamos 7 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza de la siguiente manera. Luego enrollamos la pieza y aplanamos el extremo que irá unido al cuerpo. Aplicamos un poco de pegamento y colocamos la cola en su lugar. Para que mantenga esta posición podemos colocar un pedazo de papel doblado. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.